Ya está en la línea telefónica nuestro queridísimo Hugo Osorio de Gobierno Fácil. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por tu tiempo y por compartir las investigaciones que hacen. ¿Qué nos traes el día de hoy, Hugo? Bueno, hoy seguimos revisando los datos de la Secretaría de Salud, estos datos que es la información referente a casos COVID-19 en México detectados por la Secretaría de Salud, y hoy vamos a hablar un poquito de estas enfermedades que complican un poco la cuestión de COVID. Tenemos ahí algunos datos que estaría bueno platicar. Venga, pues a ver, queremos escuchar esa parte que es bien interesante. Mira, de acuerdo a los datos que encontramos, en total tenemos, hay una gráfica que ya sacamos ahí que tiene que ver con los hospitalizados y el total de casos, y lo dividimos por comorbilidad, que son las enfermedades que hacen más complicado el COVID-19. Entre estas enfermedades se encuentra la hipertensión, la obesidad, el diabetes, tabaquismo, asma, cardiovascular, EPOC, la insuficiencia renal y la inmunosupresión. EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Oye, ¿y tenemos los datos de qué porcentajes de cada una de estas enfermedades? Sí, por ejemplo, del total de hospitalizados por hipertensión, tenemos 2.107 casos en toda la República. Es un 58% de 3.640 casos total identificados con esta comorbilidad. En diabetes tenemos un 65% de un total de 3.064 casos, que nos daría 1.977 casos hospitalizados. En hipertensión, en inmunosupresión tendríamos alrededor de un 62%, que son 196 hospitalizados de 314 casos. En cuanto a insuficiencia renal, es un 74%. El EPOC tiene un 70%. Tanto la insuficiencia renal y EPOC en cuanto a porcentajes son los más altos. Después vendría el diabetes, que tiene un 65%. Después vendría la inmunosupresión con 62%. Estos son únicamente los casos que tienen que ver con los hospitalizados. Ahora, si nos vamos a la cuestión de muertes de pacientes con COVID-19 por comorbilidad, vamos a encontrar, por ejemplo, que en cuanto a muertes, un 20% de los casos detectados con COVID-19 y diabetes están identificados dentro de las muertes. Son 602 muertes de 3.064 casos. Hipertensión sería la siguiente. No, la primera, perdón, en realidad sería insuficiencia renal. Ok, a ver, si quieres repetimos. A ver, ¿cuál es la primera y cuál es su porcentaje? Insuficiencia renal, si nos vamos por porcentajes, insuficiencia renal sería la más alta con un 28% de casos que han muerto. Son un total de 388 casos con 107 muertes. Después vendría EPOC, que es este síndrome que les mencionaba, tiene un 27%, son 114 muertes de 421 casos. Después vendría inmunosupresión, que serían un 23%, son 72 muertes de 314 casos. Y después, ahora sí vendría diabetes, con un 20%, un total de 618 muertes de 3.064 casos. Después vendría hipertensión, con 683 muertes de 3.640 casos para un total de 19%. De ahí, bueno, los demás se mueven en ese rango. También aparece cardiovascular, con 107 muertes de 473 casos para un 23%. Por número de casos, evidentemente, la mayoría de los casos que han muerto, contando por número, serían los que tienen que ver con diabetes, que son 618 muertes, hipertensión 683. Básicamente así están los casos. Ya si nos vamos por rango de edad, podríamos encontrar otras cosas interesantes en cuanto a los casos hospitalizados por comorbilidad. Podemos detectar, por ejemplo,
que en el rango de 61 a 70 años, un 70% de los casos que padecen diabetes están hospitalizados, es decir, 507 casos de 721 casos detectados han sido hospitalizados. Lo mismo ocurre en el caso de hipertensión, que un 66% ha sido hospitalizado, es decir, 568 casos de 862 en este rango específico de 61 a 70 años. Tenemos ese porcentaje, y lo mismo ocurre con EPOC una vez más. Tiene un 74% de hospitalizados del total, es decir, de 116 casos detectados, 86 casos han sido hospitalizados. El otro rango que se encuentra alto en este rango de edad de 61 a 70 es insuficiencia renal, que es un 85% de hospitalizados. Son 77 casos de 91 los que han sido hospitalizados para un 85%. Esta es una gráfica que vamos a publicar en un ratito, que viene rango de edad. Nos muestra por gama cromática el porcentaje. A mayor gris tenemos mayor índice de pacientes hospitalizados, y a mayor área de una circunferencia tenemos mayor número de casos. Bueno, pues hay que hacer esta lectura de una forma detenida y sí, poner atención. La mayoría de los casos, entonces, podemos ver que la diabetes es el elemento, o digamos, el perfil que más ha resultado afectado. Sí, lo que ocurre aquí es que son los que más casos hay. La verdad es que si nos vamos a revisar esta misma gráfica en cuanto a muertes con comorbilidad, vamos a encontrar que hay algunas otras que superan a la diabetes en cuanto a letalidad. Por ejemplo, podríamos encontrar la inmunosupresión, que por ejemplo en el rango de 71 a 80 es un 41% de personas que han muerto padeciendo COVID. En el rango de 61 a 70 encontraríamos también la inmunosupresión con un 38%. Entonces, sí hay más casos de diabetes y sí hay más casos de hipertensión, pero hay otras comorbilidades que están teniendo una mayor letalidad. Es decir, si tienes alguna de estas comorbilidades, si tienes el COVID, el porcentaje de personas que están falleciendo es mayor. Por ejemplo, de 91 a más, hay un caso de asma, y ese único caso de asma con COVID pues murió. Lo mismo en tabaquismo, tenemos 2 de 3 muertos, que para un 67%. Lo importante señalar es que una vez más en el rango de 11 a 20 aún no se registra una muerte por COVID. En el rango de 0 a 10 ya tenemos desafortunadamente más muertes. Tenemos 7 muertes. En este caso un 2% corresponde a casos sin comorbilidad. Una muerte corresponde a una dificultad cardiovascular, otra tenía que ver con inmunosupresión. Entonces, bueno, los datos nos sirven para analizar un poquito esta información, para determinar exactamente qué es lo que está pasando y para tomar un poquito más las precauciones. En un ratito les paso este enlace que tiene que ver con toda esta información, que creo que es importante que vayamos analizando. Sí suena que hay mayor número de casos de diabetes, pero bueno, lo que los datos nos están demostrando es que cuando hay otras comorbilidades como las que se mencionaban, insuficiencia renal, la enfermedad pulmonar obstructiva, son las que han resultado con más hospitalizados y con más muertes. Entonces, sí hay que tener un poco de cuidado con los datos. Sí, porque anda, digamos, en la atmósfera informativa se lleva el gran porcentaje el tema de obesidad, sobrepeso, diabetes. No se ha hablado mucho del tema del tabaquismo, ¿no? Y creo que es importante ponerlo en su justa dimensión. Sí está siendo afectado esa parte de la población. Sí. También aparecen acá
En tabaquismo, nada más para que nos demos una idea, hay 1.496 casos con COVID-19 confirmados y detectados. De estos, el 10% ha muerto. Son 150 pacientes que presentaban esta comorbilidad y que han muerto en estos últimos 60 días. Entonces, sí es una comorbilidad a tener en cuenta y ojo con eso. Así es. Hugo, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Te iba a contar un poquito más acerca de otros datos que también... A ver, venga. La Ciudad de México, si es que tienes tiempo. El día de ayer la Ciudad de México liberó datos abiertos que tienen que ver con las contrataciones que está haciendo la Ciudad de México para afrontar lo que son las cuestiones de compras ante esta pandemia y ante esta emergencia. Están todos los datos de la información que están comprando. Es información que pueden consultar. Ayer también salió una nota que tiene que ver con esto y bueno, más o menos por ahí de las cosas interesantes que había, eran más o menos 2.019 millones de pesos que se han gastado en la Ciudad de México desde febrero de 2020 para atender la pandemia de COVID-19. Esto es bueno y a la vez es malo porque en realidad... Bueno, porque liberan los datos, malo porque no tenemos más información a nivel federal. A nivel federal no hay datos de este tipo en el cual sepamos en qué se están gastando el dinero. A nivel estatal, aquí en Puebla, tampoco tenemos esa información. No tenemos esta información en datos abiertos para saber en qué están gastando. La información que tenemos de la Ciudad de México nos permite revisar por tipo de institución. Podemos ver ahí más o menos qué gastó la Secretaría de Salud. Compraron monitores, ventiladores, ropa desechable, protectores faciales, batas desechables, arrendaron ventiladores, cubrebocas, gel antibacterial. Podemos ver por cada una de las instituciones exactamente qué es lo que se está gastando. Por ejemplo, la Secretaría de Gobierno se gastó 5 millones en gel antibacterial y bueno, lo que están gastando las diferentes secretarías, está ahí toda la información. Creo que es un tema que tenemos que poner sobre la mesa porque tenemos que exigirle a los demás gobiernos que hagan lo mismo. Creo que es nuestro derecho, es un derecho humano saber en qué se están gastando nuestros impuestos, saber cómo están atendiendo la emergencia desde el punto de vista de qué están comprando y qué es y cómo lo están comprando, porque bueno, ayer también estábamos viendo, no sé si tú has tenido oportunidad de comprar gel antibacterial y cuánto te costó el litro de gel antibacterial. Sí, bueno, y varios productos en este momento se están alzando de una forma increíble. Obviamente el gel lleva un mes siendo escaso y además carísimo. Sí, bueno, imagínate, yo la última vez que lo compré me vendieron el litro en 75 pesos y me pareció un abuso tremendo. Pues una de las secretarías de la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México compró alrededor de 4,000 litros de gel antibacterial y compró cada litro en 90 pesos. Wow. Lo cual me parece desproporcionado, sobre todo si tomamos en cuenta que está comprando al mayoreo. Debería de ser un mejor precio, un mejor trato, dado que pues son 4,000 litros, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que podríamos estar revisando si tuviéramos los datos para el estado de Puebla, incluso para la ciudad. Y bueno, y ya no decirlo más para toda la República, ¿no? A nivel federal, ¿en qué está gastando la Secretaría de Salud? ¿En qué están invirtiendo? Y esto lo señalo porque hace 3 años, cuando tuvimos la emergencia del sismo, en 2017, la verdad es que me pareció muy pronta su respuesta. Lanzaron un sitio de transparencia presupuestaria en el cual tú podías ver exactamente qué era lo que estaban comprando, en qué se estaba gastando. No nos decían a quién se lo compraba, que esto sí viene en los datos de la Ciudad de México, vienen los proveedores a los que se les está comprando, pero al menos nos decían exactamente en qué se estaba gastando, cómo se estaban repartiendo los fondos en una fotografía macro. No llegábamos a la cuestión micro de cómo llegaban ni a qué municipios ni nada, pero por lo menos podíamos ver por entidad federativa cuánto se le estaba otorgando a cada entidad, de dónde venían los recursos, si venían del fondo de desastres ante las emergencias o si venía directamente de otro ramo presupuestario. Desafortunadamente ya pasaron 60 días, no tenemos ninguna información de este tipo, no sabemos en qué está gastando el gobierno ni
cómo lo está gastando, y creo que eso es algo sobre lo que tendríamos que empezar a poner la lupa y empezar a decirles, oigan, es necesario que nos informen, es un derecho humano saber en qué se están gastando los recursos y cómo los están utilizando. Bueno, qué tema. Se nos están acumulando los temas, querido Hugo, y bueno, pues ahí estaremos atentos. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo, gracias, quédense en casa. Pues ahí están las palabras de Hugo Osorio, el mago de Gobierno Fácil. Interesante cómo se están dando, o cómo se están liberando, o cómo no se están liberando los datos en este contexto. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte y regresamos aquí al De Eso Se Trata.